Buenos días. Hoy estamos eh, en día 10 de agosto del 2026 haciendo análisis del IEF y del NQ. Proyección para el día 11. Bueno, venimos aquí a la herramienta. Bueno, permítanme que aquí. Hoy aquí tenemos el cajón, aquí está el pop, aquí está el área low, aquí tenemos el 50%, porque hoy tenemos, en vez, el viernes era en forma de P, ahora lo tenemos en forma de D. O sea que la concentración del volumen fue abajo. Normalmente esto indica que eh, el precio está siendo aceptado abajo. Pero mientras no rompa esta zona, wow, espérate, mientras no rompa, permítanme, mientras no rompa esta zona, teniendo en cuenta de que si todavía está este comprador del día viernes. ¿Por qué? Lo digo así, porque yo en overnight no sé qué pasó aquí y aquí soltaron venta que lo podemos ver aquí en el acumulado. O sea, se cayó fuerte. O sea, vendieron fuerte. Entonces, pero por ahorita el precio está cerrando con fuerza hacia arriba, siendo impulsado por el NQ. NQ. Vamos a ver aquí una cosa. Vale. Esta es la única proyección de venta siempre por debajo de aquí. O que al llegar aquí, a esta zona de aquí, se ha rechazado y entonces vendamos, siempre teniendo en cuenta que aquí está el POC. Esto vendría así, haría esto y caería. ¿Hasta dónde? Por ahorita hasta aquí, pero podemos seguir buscando hasta esta zona de aquí, a los 50 a los 50. Estas son las dos proyecciones de venta y la otra que se puede dar en el alto Nissan. Vamos a ver esto, que se puede dar aquí, en esta zona, perdón, en esta zona de aquí. O sea, en el 800, desde el 800 al 815, porque aquí tenemos un previous week varias high. Entonces, eso serían las proyecciones de venta. La, vamos a poner la otra. No, y, bueno, pero esta, vaya, quiero que anoten los precios. Target
de venta hasta la zona de los 50. ¿Desde dónde? 82, 80, por ahí, por esta zona. O sea, esta zona de aquí. Sería del 80 al 82. Sería la venta. En la, en la primera y segunda proyección. La otra proyección de venta es aquí arriba. Entonces, eliminando los altos de Nueva York, viniéndose aquí el precio, o sea que este primero sería la compra, y entonces lo vamos a poner en verde. Primero sería la compra, que sería en esta zona, y aquí nos iríamos siempre con precaución de aquí del 80 al 82. Y aquí nos iríamos hasta esta zona, por aquí, por el 800. Eh, Aquí se creó un gran imbalance en la zona esta del 85. Toda esta zona es venta. Pero como estoy viendo, ya les voy a mostrar. Bueno, aquí la primera entrada sería buena entre el 76 y el 72 en compra. Pero si a esto le da por bajar, tenemos la otra zona más bonita de compra, que es esta, del, del 50 del 50 al 56 hasta el 800 como primer target, o hasta esta zona. O sea, el primer target para mí sería esta zona, porque aquí prácticamente ya se eliminaría eso. Entonces, para mí el primer target sería el, el 80, el 80. Si bajamos hasta la zona de los 50, el 80. Luego tenemos la otra compra es esta y la otra compra es esta. De la zona de los 70, 72 hasta el 76. Esta si se da aquí, sí va a venir a romper esta zona del 800. Esta también, esta también podría, pero ya hay que ir gestionando, porque al llegar aquí, al llegar a esta zona, aquí el precio fácilmente puede hacer esto, sube, retestea esta zona y se viene en picada, que esta sería otra proyección de venta. Siempre que el precio esté por debajo de la caja, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de comprar, pero no es impedimento que compremos. Ya sabemos dónde están las zonas de compra. Primero esta zona es del 72 al 76, luego las del 50 al 60, para no ponerlo. Entonces ya tenemos proyecciones de compra y proyecciones de venta. Proyecciones de compra y la de venta linda sería en esta zona, toda esta zona.
desde aquí hasta aquí. Aquí es donde hay que ver cómo reacciona el precio en esta zona. Entre el 800 y el 815. Esta es la zona donde hay que ver cómo reacciona el precio. Porque si esto agarra avión, pues ya no vamos a buscar venta, ¿verdad? O sea, aquí sería la otra forma de buscar ventas. ¿Hasta dónde? Primer target, el Alto de Nueva York, el 99, el 796. Segundo target, el Barria de High. Entonces, no, esto permítame, lo voy a mover, porque ya el alto es- bueno, está sencillo hoy, porque nos dejaron bien bonito el perfil, igual, igual que el otro. Aquí está la D, vean, aquí está la D, donde está concentrado todo el volumen, y aquí vamos a ver cómo reacciona el precio. Si en Asia viene y hace esto el precio, perdón, y hace esto el precio, o un poco más, aquí es de comprar hasta este nivel. Luego habría que ver qué pasa en este nivel de los 82. Ahí es donde habría que ver. Porque aquí sí se generaron un poco de compras ya casi al final de la sesión, que las podemos ver aquí en el canal acumulado. O sea, aquí llegamos a menos 13.000 y compraron algo porque si estamos en 7.600, o sea que casi 5.400 contratos compraron en esta zona. Aquí, aquí se transaron 5.400 contratos. ¿Ok? Entonces tenemos todo bien claro. Hay que marcar bien la zona, los single print que vamos a revisar ahorita. Ahí- Aquí tenemos algún single print de hoy. No hay nada. Con una sección bien balanceada. No hubo grandes desequilibrios. Bueno, una sección bien fea, mejor dicho. Este es el del NQ. El NQ está comprado, comprado, comprado. El 10, si tenemos un single print, que si ven, ya viene desde aquí, entonces este le vamos a hacer un poquito más ancho, ahí, y aquí nos queda nuestro single print, que prácticamente es el alto del día de hoy. Entonces de aquí ya nos movemos para el Nasdaq. Viéndonos, vean la compra masiva. Es que es una divergencia horrible entre los dos. Miren esta compra. El precio bajando, que es lo que nos pasó el viernes antepasado. Aquí el precio bajando y el delta subiendo. O sea, ¿qué quiere decir? De que compraron toda la bajada. En el LQ hay que tener mucho cuidado de entrar, eh, o sea, hay que entrar en compra en Asia, porque nos dejaron en un lugar muy bueno de compra. Aquí está posicionado el comprador en el 700, 680, por ahí, en esa zona. Es la compra, está bien, permítame, está mal.
En el cierre se movió un poco, un poco, y lo tenemos aquí, el variar aquí, y entonces, esto lo tenemos que mover aquí, y acá. Entonces, teniendo hoy aquí a la acá, eh, lo mismo vamos a buscar, solo que este dudo que caiga ahorita por la compra que hemos visto aquí. Lo quieren subir, tal vez para la noticia del miércoles o tarde. Entonces, ahorita, ¿qué hay que esperar? Que haga una penetración aquí. Me encanta el 50, 750. Y aquí, haríamos la compra. A esta sí se iría hasta ahorita a London High. Pero, creo que esto está mal porque este es el London Low. Entonces, íbamos a propiedades y vamos Low. ¿Por qué London Low? Porque ahí estaba el vendedor. Ahí está, pero el mercado está comprado. Pero como no podemos sesgar, pero aquí se nota eh, la, la, ay, perdón. Aquí se nota en esta zona de aquí, de los 900, cómo metieron venta, los 900. Entonces, en esta zona, al comprar aquí, pues tenemos 150 puntos de recorrido. Aquí tenemos otra zona de venta. Hay que tener cuidado en el 860, 860, 60, 845, entre el 845 al 860. De ahí hay que tener cuidado. Ya tenemos el primer escenario de compra. Desde los 750, viendo siempre el 845, pero buscando el London High. Buscando el London High. Eh, qué divertido, increíble. Esto cayendo y esto comprado, comprado. Bueno, entonces, la venta, porque la compra, pues lo ideal sería ahí. Y la otra compra es que penetrara esta zona, cayera. Bueno, aquí nos daría venta primero. ¿Desde dónde? Desde aquí, del 740, 741. ¿Verdad que sí? Va. Entonces, ¿hasta dónde? Hasta el 690. Del 741 al 690. ¿Por qué? Porque aquí está el comprador, es este que está aquí. O sea, este es de cuidado. Dudo que se vaya a dar venta, pero igual siempre hay que plantear los escenarios porque yo no, por ejemplo, ayer sí subió en Asia y Londres y Londres lo empezó a descolgar porque tenía la idea de compra, pero luego lo descolgaron
por noticias, ¿ya? Eh, y luego viene esto y se puede dar, aunque hayan comprado aquí toda esa caída, pero lo más probable es la compra. Entonces, la primera es aquí y la segunda es aquí. Hasta aquí hay que ver qué sucede en el 740. Si logran romper esta zona, si ya nos vamos hasta aquí, hasta el 820, 820, en esta zona. Entonces ya tenemos los escenarios de compra. Me encanta el 750 aquí. Eh, luego tenemos los escenarios de venta. Escenario de venta uno es este, ¿verdad? Hasta aquí. Escenario de venta más grande sería desde aquí, en la zona de los 45, en la zona de los 845. Aquí habría que buscar algo así. ¿Hasta dónde? Hasta aquí, hasta el POC. Nada más, o sea, de aquí al POC. Luego, el, la otra venta sería aquí en el alto, y es que tenemos un problema, que este ya está por llegar a su alto. Este fue el alto que, que ha tenido cuando el IES ya hizo su histórico. Este completó un ciclo aquí en el 100, pero le falta, entonces podría romper y llegar a esta zona y hacer un doble techo o una toma de liquidez aquí y aquí venir. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. O hasta, o sea, del prácticamente del 30.055 a esta zona 29.980, 85. Y ahí hay que ir teniendo cuidado, porque esto se puede desmoronar, pero hay que ir teniendo cuidado. Entonces ya tenemos todos los escenarios y los precios, sobre todo de la zona. Tenemos ya mapeado esto, tenemos mapeado nuestro cajón, nuestro single print, tenemos nuestro single print, tenemos nuestro cajón, tenemos el alto anterior de Londres, este fue el alto de Nueva York, o sea, este va a ser importante, el 900. Aquí se puede dar otra venta también, en el área de los 900. Apunten aquí, en esta zona, porque aquí está el vendedor. ¿Hasta dónde? Al varias área hay. Y aquí ando medio dormido, y esto va para abajo, y esto va para arriba, y va.
Entonces el área de los 900, el área de los 85, y así rompe aquí Londres, van a ir a buscar esta zona de los 30.075, pero la entrada va a estar ahí por los 55. Ya, stop de 10 puntos. Ok, bueno, ya tenemos el preanálisis para el día eh, 11 de agosto. Entonces, no se olviden de marcar sus cajones, marcar sus single prints, el alto, el bajo, y lo que suceda en Londres, para ir teniendo un mapeo, una referencia. Entonces, bueno, aquí nos despedimos. Tengan buenas tardes y buenas noches.